Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. Y luego vamos a orar. Dice así: Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Vamos a orar. En esta noche, Señor, presentamos delante de tu presencia en dependencia absoluta de ti. Solo tú puedes guiarnos en esta noche para exponer la palabra y solo tú puedes abrir los oídos, las mentes y los corazones de aquellos que han de recibirla. Ven con tu Espíritu, te rogamos, oh Señor. Perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra maldad. Ayúdanos a entender las cosas que contienen estos pasajes de tu palabra. Que podamos ver desde otra perspectiva tu amor, tu cuidado. Sé con nosotros, te rogamos en esta noche por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Cuando el Señor salva a una persona, tiene un propósito muy importante con ella. Inmediatamente el Señor viene y rescata del pecado a un hombre o a una mujer, pasa a tener un propósito muy importante con ella. Su principal propósito es que ese hombre o esa mujer vengan a crecer a la semejanza de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pasen a ser semejantes al Señor Jesucristo. Y para lograr esto, el Señor en su infinita sabiduría emplea la disciplina y la reprensión para lograr ese propósito. Múltiples cosas el Señor utiliza para que sus hijos crezca en sus hijos la imagen de Cristo. Pero Él utiliza de forma particular la disciplina y la reprensión para lograr ese propósito. Y ese es el tema central que encontramos en estos dos pasajes del capítulo 3 de Proverbios. La disciplina y la reprensión siendo utilizadas por el Señor en la vida de sus hijos. Para estudiar estos pasajes, hermanos, vamos a estar respondiendo en esta noche dos preguntas. Primero, ¿a quién va dirigido este pasaje, este mandato que vemos en estos pasajes? Y segundo, ¿cuál es el contenido que vemos en estos pasajes? ¿A quién va dirigido este mandato? ¿A quién va dirigido el contenido de este pasaje? Bueno, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dirige este mandato a su hijo. Dice, hijo mío, comienza el pasaje diciendo, hijo mío. Y como hemos dicho anteriormente, no solamente Salomón se dirigía a su hijo, algunos entienden que también se podía estar dirigiendo a un pupilo, a un seguidor, pero aquí entendemos que no solamente se dirige a su hijo, sino que el Señor nos está hablando a nosotros, sus hijos. El Señor nos está hablando a nosotros. Este mandato está dirigido a todos los hijos e hijas de Dios. Y este término, hijo o hija de Dios, puede causar hasta cierto punto cierta confusión. Porque si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona, ¿eres tú un hijo o una hija de Dios? Esa persona posiblemente va a decir que sí. Sí, yo soy hija de Dios. Así que lo primero que queremos responder en esa pregunta de a quién va dirigido este pasaje es, ¿quiénes son los hijos e hijas de Dios?
¿quiénes son los hijos e hijas de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis, en todo el contenido de la Biblia, vemos que no todo aquel que se llama hijo de Dios lo es realmente. Vemos que no todo ser humano es en realidad hijo de Dios. Nadie es por naturaleza un hijo de Dios. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Hemos sido creados por Dios, pero no todas las criaturas son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos hijos e hijas de Dios? Vamos a Gálatas capítulo 3, versos 23 al 26. Vamos a ver varios pasajes que nos permiten responder esta pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios a quienes se les ha extraído estos mandatos en estos pasajes? De Proverbios, Gálatas capítulo 3, versos 23. Dice allí en Gálatas 3, el verso 23, y antes de venir a la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahí comenzamos a ver la respuesta a esta pregunta. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquí se nos dice claramente, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe. 5 veces en nuestros pasajes se utiliza este término, la fe. Este pasaje deja claro que un elemento indispensable para todo verdadero hijo o hija de Dios es la fe. La fe. Por eso es que Juan dice en el capítulo 1, versos 12, que a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, a los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Esos son los hijos de Dios. Aquellos que han ejercido la fe en Cristo Jesús. Aquellos que han venido a creer en su nombre. No todo el que nace por naturaleza es hijo de Dios. Todos son criaturas de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ahora bien, no solo es necesario la fe, también es necesario que el hijo o hija de Dios sea aquel que ha sido recipiente o ha sido receptor del Espíritu Santo. Un hijo de Dios es un hombre o una mujer en quien habita el Espíritu Santo. Ahí mismo en Gálatas capítulo 4, vamos allí, Gálatas capítulo 4, el versos 4 al 6 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Cristo vino para redimirnos, para a través de su obra en la cruz, venir nosotros a ser adoptados como hijos de Dios. Y entonces nos dice este pasaje que ahora que somos hijos de Dios, Él nos ha enviado su Espíritu.
Él nos ha dado su Espíritu y los ha puesto en nuestros corazones. Y es ese habitar del Espíritu Santo ahora que nos lleva a ver a Dios como Padre, a clamar a Dios como Padre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, aquellos que hemos sido receptores del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué significa esto de que son guiados por el Espíritu de Dios? ¿Acaso nos está diciendo este pasaje que son aquellos que reciben visiones o escuchan voces dirigiéndolos? ¿Es eso ser guiados por el Espíritu de Dios? ¿Recibir, como algunos llaman, impulsos? Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 14. Romanos 8, capítulos 5 al 14 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios? Aquellos que piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Piensan en el Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu, están ocupados en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Los hijos de Dios se sujetan a la ley de su Padre. Y tampoco pueden, dice el versículo 7, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Quiénes son aquellos que son guiados por el Espíritu? Viven según la ley de Dios, obedecen a Dios. Se ocupan en las cosas espirituales, piensan de manera espiritual, no según la carne. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que son guiados por el Espíritu. ¿Pero qué es esto de ser guiado por el Espíritu? No es escuchar voces, no es tener sueños, no es tener revelaciones. Es obedecer a Dios, es vivir conforme a la palabra de Dios, es someternos a Dios, es dar muerte a la carne, es mortificar las obras infructuosas de la carne, el pecado. Es ir en pos de la santidad, ir en pos de lo que estamos viendo en esta noche, ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Ser guiados por el Espíritu significa ser santificados continuamente, es dar muerte al pecado. Eso es ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu es ser capacitados para obedecer a Dios, para amar a Dios, para someternos a Dios, para que en esa obediencia a Él, entonces la imagen del Señor Jesucristo
continúe creciendo en nosotros. Es ir en pos de la santidad. Eso es ser guiados por el Espíritu. No es escuchar voces que te dicen, esa hermanita con la que te vas a casar. No son sueños y revelaciones. Es obediencia. Es ir y ser cada vez más conformados a la imagen de Cristo Jesús. Es a ellos a quienes está dirigido este pasaje. A los hijos e hijas de Dios, aquellos que recibieron a Cristo por fe, viven por la fe, ponen su fe en Cristo y son guiados por el Espíritu a la obediencia de la palabra de Dios y a ser cada vez más conformados al Señor Jesucristo. Bueno, hemos respondido a la pregunta, ¿a quién va dirigido este pasaje? La segunda pregunta es, ¿cuál es el contenido de este pasaje o de este mandato? Y el tema principal de este pasaje está compuesto por dos elementos fundamentales. Dice allí en Proverbios capítulo 3, si quieren regresar allá, dice allí, no rechaces la disciplina del Señor. 3:11 al 12. No rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Y en este pasaje se nos muestra estos dos elementos fundamentales del contenido del pasaje. Y ahí se nos está hablando de la disciplina y de la reprensión. La disciplina y la reprensión. Si queremos entender el contenido del pasaje, tenemos que entender el significado de estas palabras. ¿Qué es la disciplina? ¿Qué es la reprensión? ¿Qué es la disciplina? Cuando pensamos en la palabra disciplina, usualmente viene a nuestra mente la imagen del castigo. El castigo. Cuando pensamos en disciplina, viene a nuestra mente la reprimenda de parte de Dios a causa del pecado. Y aunque el castigo está relacionado a la disciplina, el castigo no es todo lo que la disciplina es. Esta palabra disciplina no solo debe ser entendida como un castigo, pero también se refiere a una corrección. También se refiere a una instrucción o a un entrenamiento. Hay un significado más amplio de esta palabra disciplina. Es más amplio, es más diverso. Incluye muchos medios por los cuales Dios trae instrucción, entrenamiento y corrección. La pregunta es, ¿qué tipo de disciplina es de la cual está hablando este pasaje en Proverbios capítulo 3? Bueno, yo, al igual que otros siervos, creo que este pasaje no se refiere solo a esa disciplina que viene como parte del castigo, sino que tiene un significado más amplio y que incluye esto, instrucción, corrección o entrenamiento. El pastor Albert Martin, a quien estoy altamente endeudado por este material, le llama a este tipo de disciplina dispensaciones aflictivas. Dispensaciones aflictivas. Así que no es solamente el resultado del pecado por lo cual Dios viene y castiga a sus hijos. Estas dispensaciones aflictivas pueden ser, por ejemplo, como lo que ocurrió con Job, quien fue un hombre temeroso de Dios y dice que era apartado del mal. Y allí a Job Dios le dispensó una gran disciplina. En un día perdió toda su riqueza, murieron todos sus hijos, es una gran aflicción. Pero fue llevado a través de esa aflicción a tener un conocimiento más profundo de Dios. Miren lo que dice allí en Job capítulo 5, verso 17. Lo voy a leer por asunto de tiempo. Dice en Job 5:17, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga
Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. Eso que vino sobre la vida de Job no vino como resultado, no se nos señala que vino como resultado de su pecado. Ahí había un propósito didáctico para Job. De oídas te conocí, ahora mis ojos te ven. Luego de haber pasado por toda esta situación, he venido a tener un conocimiento más profundo de ti. Estas dispensaciones aflictivas pueden ser como el caso de Pablo, quien fue afligido para librarle del pecado del orgullo. Dice allí en 2 de Corintios, capítulo 12, 7 al 9, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respuesto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Un aguijón en la carne, una aflicción. Como parte de un pecado, no, aquí se nos deja claro que Pablo estaba pasando por esta aflicción para que no se enorgulleciera, para que no se exalte. La vara de corrección a veces viene como parte de la disciplina a causa del pecado, pero el tipo de disciplina de la que está hablando Salomón a su hijo es más bien una disciplina didáctica, tiene un propósito correctivo, instructivo, entrenamiento. No siempre la disciplina viene como resultado de un pecado. Dios tiene un propósito en mente a través de esa situación aflictiva, y es formar a la imagen de Cristo en sus hijos. Formar a la imagen de Cristo en sus hijos. Hay un propósito instructivo. Salmo 119, versículo 71 dice, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Y lo que vemos, hermanos, a lo largo de todas las Escrituras, es que estas dispensaciones aflictivas son parte de la experiencia del pueblo de Dios. Estas dispensaciones aflictivas, esta instrucción de parte de Dios es una característica del pueblo de Dios. Todos los cristianos pasamos por estas dispensaciones aflictivas. Todos los hijos de Dios recibimos de Él estas dispensaciones aflictivas. Es lo que vemos a lo largo de todas las Escrituras. Vemos a José, vendido como esclavo por sus hermanos y más tarde en prisión siendo disciplinado. Y esto no fue por causa del pecado. De hecho, huyendo de la tentación, la mujer de Potifar le había atendido. Siendo fiel al Señor, acabó en la cárcel. Años. Vemos a Daniel en el foso de los leones, enviado a morir por su fidelidad a Dios. Vemos a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, enviado a un horno de fuego a morir, no por un pecado, sino por su fidelidad a Dios. Vemos a nuestro Señor Jesucristo ante una corte siendo juzgado por sus enemigos. Jesús, quien nunca
había pecado, nunca pecó, aprendió las realidades del sufrimiento humano. ¿Para qué? Para ser un sumo sacerdote capaz de compadecerse de nuestras debilidades, dice la Biblia. En Hebreos capítulo 5, versos 7 al 8, dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, dice, versículo 8, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. El mismo Señor Jesucristo, en su humanidad, fue afligido. Nunca pecó. No cometió ningún pecado. Pero en su humanidad sufrió aflicciones, sufrió realidades del sufrimiento humano, no por causa del pecado. Pues esto es lo que el Espíritu de Dios quiere que entendamos con esta palabra, disciplina. Quiere que veamos estas dispensaciones aflictivas que están siendo reservadas para los hijos de Dios y que ellas no necesariamente son el resultado del castigo, sino son el resultado de la providencia y la obra de Dios sobre nuestra vida, porque quiere formar a la imagen de Cristo Jesús en nosotros. ¿Qué significa la palabra reprensión entonces? Bueno, para nosotros una reprensión es una reprimenda verbal, es una corrección verbal. Pastor Albert Martin le llama esto una paliza verbal. Me llegó un recuerdo, en mi país le llaman a esto una pela de lengua. Una pela de lengua. Un regaño. Bueno, este pasaje implica lo mismo. Es una corrección verbal. Una reprensión son comunicaciones correctivas que nos llegan por medio de la palabra de Dios cuando se es explicada y aplicada a nuestras vidas. Mucho de la palabra de Dios tiene esta connotación correctiva. Mucho de la palabra de Dios tiene esa parte de corrección, de reprensión. Y pensaba en el hecho de que cómo reaccionamos a veces cuando se nos explica la palabra de Dios y ella viene a reprendernos. Cómo a veces rechazamos y nos resistimos y actuamos mal cuando el Señor usa a su siervo para explicar la palabra de Dios y esa palabra viene a tocarte a ti. A tocarte a ti, porque sabes que lo que te está explicando en ese día, en esa noche, en ese momento que se explica la palabra y se aplica la palabra, tiene que ver contigo. Y tú te resistes. El Señor nos llama aquí a no rechazar la disciplina, a no rechazar la reprensión, y nos explica qué es la disciplina y qué es la reprensión. Y al utilizar estos dos términos juntos, entonces lo que podemos entender es que el Señor logrará o pone su plan en marcha de hacer que la imagen de Cristo crezca en nosotros, tanto por aflicciones físicas como por correcciones verbales. El Señor va a utilizar todos los medios a su disposición para lograr ese propósito, formar la imagen de Cristo en sus hijos. Sea por dispensaciones aflictivas o sea por comunicaciones correctivas. ¿Qué significan estas palabras? Reprensión, disciplina. En tercer lugar, ¿quién es el autor de estas aflicciones? Debemos preguntarnos, ¿quién es el autor de estas aflicciones? Dice el pasaje: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor,
No rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo a quien se deleita, en quien se deleita o a quien quiere, como dice otra versión. Quien aplica esta disciplina, quien aplica esta reprensión es el Señor. Él es el autor de estas dispensaciones aflictivas. Él es el que trae esta comunicación correctiva a sus hijos. Es Jehová, es nuestro Padre, es el Señor. El Señor a quien ama reprende como un padre. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que sea nuestro Padre quien está afligiéndonos, quien está corrigiéndonos, quien está instruyéndonos a través de estas dispensaciones, quien está reprendiéndonos? ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, en primer lugar, esto nos debe de llevar a tener un reconocimiento humilde de que como hijos necesitamos ser disciplinados. Necesitamos ser corregidos. Y para reconocer eso, necesitamos ser humildes. Necesitamos ser humildes. Necesitamos reconocer la realidad de que aunque el Señor nos salvó, aunque Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo, aunque Él envió a su Hijo a morir por nosotros y nos rescató de la muerte eterna, del infierno, nos dio su Espíritu, aún así nosotros necesitamos ser corregidos, aún así necesitamos ser instruidos. Debemos ser humildes en reconocer este estado de imperfección, este estado en el que aún necesitamos que el Señor venga y nos discipline. Necesitamos ser humildes y reconocer eso. Porque ¿cómo habríamos de actuar? ¿Cómo hemos de conducirnos cuando viene esa disciplina? Nos rebelaremos, nos vamos a rebelar contra Dios. Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué pecado me está pasando esto a mí? ¿Por qué el pastor o los pastores parecen tan duros al explicar esta porción de las Escrituras? Debemos ser humildes. Debemos reconocer que necesitamos estas cosas. Debemos reconocer que la imagen de Cristo aún no ha sido formada del todo en nosotros y hasta que eso no ocurra, necesitamos disciplina y necesitamos reprensión. Necesitamos humildad para eso. En segundo lugar, entender que es nuestro Padre quien nos está disciplinando y reprendiendo, nos debe llevar también a tener una actitud, o debe llevarnos a tener gran consuelo. Gran consuelo. Usted se preguntará, pastor, pero ¿cómo es posible eso? Usted me está diciendo que parte de la experiencia cristiana es la aflicción. Parte de la experiencia cristiana es ese sufrimiento cuando somos reprendidos y corregidos. ¿Cómo eso puede traer a mi vida consuelo? Bueno, el pasaje dice que Él nos aflige, que Él nos reprende como un padre que ama a sus hijos. Y eso debe darnos consuelo. Es por amor. Esa disciplina viene de parte de un padre. Esa disciplina no viene de parte de un enemigo. Esa disciplina no viene de parte de un juez. Esa disciplina viene de parte del Dios que nos ama. Del Dios que hace todas las cosas para nuestro bien.
del Dios que tiene un propósito para bien para nuestras almas, hacernos como el Señor Jesucristo. Así que cuando pasamos por la disciplina, cuando somos reprendidos, debemos recibir esto con gran consuelo, con gran paz, y resentir el amor de Dios en nuestra vida. Es que lo está haciendo para nuestro bien, lo está haciendo como un Padre que nos ama. Miren lo que dice el pastor Albert Barton. Este puede ser el firme golpe de la vara de tu padre, pero es la vara sostenida en la mano de tu Padre. No es la vara sostenida en la mano del juez del universo, que despedazará a sus enemigos en el último día. La Biblia utiliza descripciones aterradoras de esa vara cuando cae en la mano de un juez. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero, dice Salmos 2:9. Este es un lenguaje fuerte. Oh Hijo de Dios, si crees en el Señor Jesucristo, si mora en ti el Espíritu y estás siendo guiado por el Espíritu, el autor de estas dispensaciones aflictivas es tu Padre. No importa cuán fuerte caiga la vara, no importa cuán aguda sea la reprensión, siempre es la vara y la reprensión de un Padre amoroso, nunca de un juez airado. Y solo el Hijo de Dios tiene esta consolación. Solo nosotros, los que hemos venido a Cristo por fe, solo nosotros, los que hemos sido receptores del Espíritu Santo, tenemos esa consolación. Es que mi aflicción, es que mi reprensión, es que esto que es tan duro es para mi bien. La vara está en la mano de mi Padre. La vara está en la mano de mi Padre. La disciplina y la corrección, la disciplina y la reprensión son realidades inevitables de la experiencia cristiana. Todos vamos a pasar por eso. Es inevitable. Seremos disciplinados. Pero debemos de ser consolados con esto. El Señor al que ama disciplina. Como un padre, no como un juez. Bueno, hemos visto la definición de disciplina, hemos visto qué quiere decir la reprensión, hemos visto cuál es el autor y las implicaciones de que el autor de esto sea el Señor. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el objetivo de esta aflicción? ¿Cuál es el objetivo de esta aflicción? Podemos encontrar la respuesta a esta pregunta en Hebreos capítulo 12, versos 9 al 11. Vamos allá, el pasaje que el pastor Piñero estuvo leyendo anteriormente. Hebreos capítulo 12, 9 al 11. Dice allí, Hebreos capítulo 12, versos 9 al 11. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien. ¿Cuál es el propósito? Aquí viene la respuesta. Para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. He ahí el propósito de esa disciplina. Que participemos de su santidad, que demos frutos apacibles de justicia.
Que vengamos a ser más conformados a nuestro Señor Jesucristo, que crezca en nosotros la semejanza de su Hijo Jesucristo. La vara de la disciplina en la espalda de los hijos de Dios no es para destrucción. Porque dice la palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa vara es para que crezcamos en santidad, para que nos apartemos del mal. Qué gran deseo el de nuestro Señor, que seamos como nuestro Salvador Cristo Jesús. Qué gran propósito. Qué sublime propósito. Solo ese propósito, saber que es para que seamos conformados a nuestro Salvador, solo saber que es para que crezcamos y participemos de la santidad de Dios, debe llevar nuestros corazones a decir, Señor, no retengas tu vara y disciplíname como a tu Hijo. No retengas tu vara. Es doloroso. Es duro, pero yo sé que esta disciplina producirá algo tan sublime como hacerme más como Cristo Jesús. ¿Tú quieres ser como Cristo? ¿Tú quieres ser como Cristo? Eso no es un eslogan que tú pones en la parte de atrás del carro que dice, What would Jesus do? ¿O qué haría el Señor Jesucristo? Eso no es un eslogan, eso es una realidad que debe crecer en tu vida, es algo que debes experimentar. Es el propósito del Señor en la redención. Pero eso viene acompañado de la disciplina de Dios, de la corrección de Dios. Porque nosotros seguimos siendo pecadores. Y esa transformación en ocasiones va a producir dolor. Es parte de la experiencia cristiana. Es parte de la experiencia cristiana. Ese cristianismo facilón, ese cristianismo que es todo el tiempo gozo, nada de aflicciones, nada de luchas, nada de ruego y súplica porque estamos pasando por momentos difíciles, nada de experiencias duras. Ese no es un cristianismo real. Sí, el cristiano tiene gozo, grande gozo. Aún en la aflicción, saber que estamos pasando por esto porque estamos siendo guiados por nuestro Padre, debe ser una razón de gozo. Pero cuando José estaba en la cárcel, no estaba en un hotel. Cuando se le dice a los amigos de Daniel, entren al horno, era entrar a un horno, no era un sauna. Era duro, es duro. Eso es parte de la experiencia cristiana. Y tenemos que tener cuidados, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces nosotros podemos estar rebelándonos contra el Señor cuando estamos siendo disciplinados, cuando estamos siendo reprendidos. Cuando la palabra viene y se expone y esa palabra apunta a algo que tú tienes que cambiar. El pastor la tiene en contra de mí. O cuando viene un hermano fielmente y te corrige. Tu actitud no está bien. O puede ser que no estés cometiendo ningún pecado, es que te estás recordando, te está dando medicina preventiva para que no lo hagas. Pero tú te rebelas, no te gusta. Muy bien, hermanos. ¿Qué implicaciones prácticas podemos ver brevemente en estos pasajes? Bueno, la primera implicación que debemos de entender de el contenido de este pasaje es que
Presentar el evangelio, presentar a los hombres un evangelio que les vende una vida de comodidad y tranquilidad es una total locura y una deshonestidad. Ese evangelio que les presenta a los hombres la entrada a una vida de todo placer y de toda tranquilidad y paz. Ven al Señor Jesucristo porque Él te va a librar de todos tus problemas. No va a haber ningún sufrimiento. Eso es una locura y una deshonestidad. Es cierto que el Señor nos hace libres. Es cierto que el Señor viene y nos liberta del yugo del pecado. Es cierto que venir al Señor Jesucristo trae consigo grandes gozos, grande liberación, pero también trae consigo disciplina y sufrimiento. Y hay muchos hombres que estaban viviendo vidas muy tranquilas, hay muchos hombres que estaban perfectamente contentos y tranquilos hasta que se convirtieron, hasta que el Señor los rescató. Ahí comenzaron los problemas. Ahí comenzaron los problemas, porque ahora hay una lucha contra el pecado. Porque ahora el Señor tiene que disciplinarlos, porque Él tiene que formar a Cristo en ellos. Todo estaba tranquilo, eso yo lo he escuchado antes, todo estaba bien hasta que el Señor, hasta que me hice cristiano. El Señor Jesucristo describió la vida cristiana como esa vida que a veces requiere que nos cortemos el brazo y nos saquemos el ojo. Es duro. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado en presentar un evangelio que le vende a los hombres la idea de que todo va a ser paz y tranquilidad. Es una deshonestidad hacer eso. La vida cristiana tiene como parte de su experiencia la disciplina y la reprensión. La segunda y última implicación es que nunca debemos medir la gracia de Dios en nuestras vidas por ningún otro tipo de prosperidad que no sea la santidad. Nunca debemos medir la gracia o la prosperidad en la vida cristiana por ninguna otra medida que no sea la santidad. Con frecuencia, cuando pensamos en las bendiciones del Señor, inmediatamente las personas comienzan a pensar en beneficios monetarios. ¿Cómo estás, hermano? Oh, muy bendecido, me aumentaron en el trabajo. Muy bendecido, me sané de esa enfermedad. Los análisis salieron muy bien. Pero nadie dice, estoy siendo bendecido porque el Señor está pasándome por un tiempo de aflicción. Estoy siendo bendecido porque he visto en mi vida que el Señor me está haciendo más parecido a su Hijo. Esa debe ser la medida de la prosperidad cristiana. El Señor me está guiando. He visto el pecado, he sido enseñado. Esto en mi vida no estaba bien. Oh, el Señor trajo instrucción hoy a través de su palabra. Y Él me libró de caminar en un camino que me iba a llevar a la destrucción y al pecado. Qué bueno es el Señor. Trajo su instrucción para mí hoy. Me reprendió. Porque no había algo claro en mi mente. Y Él vino con su palabra y me corrigió. Gloria al Señor, porque hoy ahora he sido capacitado a parecerme más a Cristo Jesús. Gloria al Señor, porque me permitió en este momento crítico y difícil tomar una acción bíblica. Porque pude responder a esto no de manera carnal, sino conforme a las Escrituras. Y me costó. Pagué un precio duro, pero actué conforme a lo que Dios demanda de mí. Gloria a Dios. Porque me permitió ser conformado a su Hijo, aunque me costó. Porque hice algo mal en mi trabajo, porque hice lo que lo debía. Y en vez de quedarme callado,
Gloria a Dios, me dio la capacidad de ir donde mi jefe. Mire, yo cometí este error, esto que ocurrió fue culpa mía y me costó mi trabajo. Gloria al Señor porque no mentí. Me conformó más al Señor. Es ahí donde se mide la prosperidad. Cuando he sido llevado más y más a la santidad. Si la prosperidad material fuera una medida inequívoca de la gracia de Dios en nuestras vidas, entonces el hombre virtuoso de Lucas 16 no sería Lázaro. Si que todo te salga bien, si que tus planes se estén dando fuera la medida inequívoca de la bendición de Dios, entonces aquel que estaba haciendo las cosas como Dios le gusta, aquel que hubiera sido el Hijo de Dios, hubiera sido el rico, no Lázaro. Pero en esa parábola, aquel que fue a la presencia de Abraham, fue aquel a quien se estaba lamiendo sus heridas por perros. La prosperidad material, la buena salud, que todo nos vaya bien, no es una señal inequívoca de la gracia de Dios sobre nosotros. Es la santidad. Es que vamos siendo progresados a la imagen de Cristo. Pues hermano, no desprecies la disciplina del Señor. No desprecies su reprensión. Recuerda que esto es lo que el Señor ha determinado para todo cristiano, para que sea conformado más a la imagen del Señor Jesucristo. Rápidamente, y última implicación, es que el castigo y la reprensión, como dije ya, es una parte esencial de cada verdadero cristiano. Es parte de nuestra vida, es parte, viene con el paquete. Vamos a ser reprendidos, vamos a ser disciplinados. Miren lo que dice allí el verso 6 de ese pasaje de Hebreos que leímos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Todo verdadero cristiano va a experimentar esta disciplina, esta reprensión. Y esto debe llevarnos a pensar, hermano, te pregunto a ti, amigo, ¿esto es parte de tu experiencia? Es parte de tu experiencia. Puedes mirar hacia atrás y decir, ciertamente allí el Señor me estaba disciplinando. Es parte de tu experiencia. Si tu respuesta es que no, preocúpate. Si tu respuesta es que no, que tú no has podido experimentar en tu vida la disciplina de Dios, preocúpate, porque es una señal de que posiblemente tú no eres hijo de Dios. Que tú no eres hijo de Dios. Versículo 8. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos, dice el pasaje. La disciplina es la marca de todo verdadero hijo de Dios. La pregunta es, ¿has experimentado tú eso? ¿Has experimentado tú eso? Pues amigo, si esa no es tu realidad, si tú no has recibido estas dispensaciones aflictivas de parte de Dios, si tú no estás siendo tratado como hijo en este aspecto de parte de Dios, ven arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo. Y busca ser parte del pueblo de Dios, ser hijo de Dios. Que el Señor nos ayude en esta noche.
Padre, al ver estos pasajes en tu palabra y mirar hacia atrás, todos los momentos en que trajiste a nuestras vidas estas aflicciones, estas disciplinas, estas reprensiones, y ver, como dice tu palabra, que ese es parte del trato tuyo en amor para nosotros. Queremos darte gracias, Señor, por esto, porque no nos dejaste como huérfanos, no nos dejaste como hijos ilegítimos, sino que tú estás haciendo una obra en nuestra vida. Quieres que seamos como Cristo Jesús. Te pedimos que continúes, que no nos dejes, que nos dé fortaleza, que nos dé fe, que nos ayudes en esos momentos en el que estamos siendo corregidos por ti. Haz tu obra en medio de tu iglesia. Danos la fortaleza, la confianza, la esperanza y el consuelo de saber que estas cosas ocurren porque nos amas. Que tu imagen siga siendo formada en cada uno de tus hijos en este lugar. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.